Dios los bendiga. Es un privilegio estar frente de todos ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y así como el pastor nos comentó que él habló acerca de los matrimonios, siguiendo con el estudio de la primera carta a Pedro, pues vamos a hablar también acerca de los matrimonios. Dios, en su infinita misericordia y bondad, quiso que hoy, tanto en Idaho como aquí en Ogden, estuviéramos aprendiendo acerca de cómo reflejar el Evangelio en nuestros matrimonios. Y quiero empezar hablando acerca de los 12 apóstoles que Jesús llamó. De estos 12 apóstoles que Jesús llamó, solo 3 fueron escogidos para escribir algún libro o alguna epístola. Y estas 3 personas fue Mateo, Juan y Pablo. Pedro continúa cumpliendo en sus epístolas el mandamiento que Jesús le había dado, que era apacentar sus ovejas, como lo vemos en Juan capítulo 21. Y es curioso cómo el nombre de Pedro, aunque aparece poco relevante, pero su nombre aparece en el Nuevo Testamento 210 veces. El nombre de Pablo aparece 162 veces, mientras que el compendio de todos los nombres de todos los apóstoles solo aparece 142 veces. Y Pedro ha sido llamado por mucho tiempo el apóstol de la esperanza. Entonces podríamos clasificar a Pablo como el apóstol de la fe y a Juan como el apóstol del amor. Y Pedro escribe a creyentes que estaban sufriendo no solo persecución externa, sino que también estaban pasando por alguna mundanidad en su vida. Entrando un poco en historia, como hemos estado repitiendo, estas iglesias a las cuales Pedro les escribe estaban establecidas en lo que hoy es actualmente Turquía. Entonces, en ese momento, el emperador que estaba gobernando era Nerón. Se cree que la primera epístola que Pedro escribe fue más o menos en el 64 después de Cristo y Nerón muere en el 68 después de Cristo. Entonces, según los historiadores, Nerón quería ampliar su palacio real y hay algunos historiadores que culpan que Nerón fue el que causó un gran incendio en Roma para ampliar su palacio. Y entonces, como Nerón ya se sentía que lo estaban culpando, decide también culpar a los cristianos, que en ese momento eran considerados como una secta. Una secta porque pues no querían los cristianos seguir el culto imperial romano, y esto desencadena una brutal persecución en la que los primeros cristianos fueron ejecutados públicamente y a menudo de forma cruel. En esta primera carta de Pedro, en la primera epístola que Pedro escribe, podemos notar que toca 4 aspectos muy importantes en toda la epístola. La primera parte, que es los detalles de la soberanía, que vemos del capítulo 1 hasta el versículo 25. Después, los deberes de los santos, del capítulo 2 al capítulo 3, versículo 13 más o menos. Y es ahí donde todavía estamos nosotros estudiando. Después viene Pedro hablando acerca de la disciplina del sufrimiento. Y por último, en el capítulo 4, los deleites del servicio. Permítame contarles una historia que muchos de ustedes han leído. Esta historia es acerca de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila los podemos encontrar en Hechos capítulo 18. Aquella pareja de creyentes del Nuevo Testamento que trabajaban haciendo tiendas junto con Pablo y servían fielmente junto a este mismo apóstol. Ahora imagina a esta pareja viviendo en una ciudad romana pagana, rodeada de costumbres, ideas contrarias completamente al Evangelio, y ellos eran diferentes, no por su oficio, sino por la forma en la que ellos se trataban, sino la forma en la que ellos trabajaban, y también cómo hablaban y cómo servían juntos.
en las primeras iglesias primitivas que se estaban expandiendo, establecidas por Pablo. Su matrimonio se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Ahora quiero que pienses estas dos preguntas, hermanos. ¿Qué pasaría si nuestras relaciones en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, reflejaran esa misma transformación que tuvieron Aquila y Priscila? ¿Cuántas heridas, divisiones, tensiones desaparecerían si el Evangelio realmente moldeara la forma en la que nos tratamos también los unos con los otros? Y Pedro escribe a creyentes que vivían en un ambiente hostil. Muchos de ellos estaban sufriendo de injusticias y conflictos dentro del hogar y también dentro de esta misma sociedad romana. Y su mensaje es sorprendente. No les dice a la gente, a la primera iglesia primitiva, que cambien sus circunstancias, sino que Pedro les dice, dejen que el Evangelio cambie sus corazones y por consecuencia sus relaciones. Vivimos actualmente en una época donde las relaciones humanas están fracturadas. Encontramos matrimonios que están desgastados, amistades rotas, inclusive familias divididas. Y muchos de nosotros también conocemos iglesias que se encuentran bajo una tensión. El problema no está solo en la comunicación o en la falta de empatía, sino en algo más profundo. Y esta parte más profunda, el problema profundo, es el corazón humano afectado por el pecado. El Evangelio no solo cambia lo que creemos, sino también cómo tratamos a los demás. Si el Evangelio no transforma nuestras relaciones, entonces no está produciendo en nosotros el fruto por el cual se nos ha sido dado. Podemos conocer mucho de doctrina, tener nuestros conocimientos saturados de libros, inclusive estar asistiendo a la iglesia, estar sirviendo, pero si en casa no hay humildad, no hay amor, no hay respeto, algo esencial está faltando en nuestras vidas. Y Pedro nos recuerda que el cristianismo se demuestra también en lo cotidiano, en cómo una esposa se somete con un espíritu tierno, como un esposo honra a su esposa y cómo los creyentes en general nos bendecimos unos a otros en lugar de pagar mal por mal. Y el día de hoy no vamos a aprender nuevas técnicas de cómo tratar mejor a mi esposo, cómo tratar mejor a mi esposa, cómo manejar mejor mi relación con mis vecinos o compañeros de trabajo. No, eso no vamos a aprender el día de hoy, sino que vamos a permitir que el Evangelio transforme nuestro carácter. El Evangelio cambia el corazón y santifica la manera en la que nos relacionamos. Y Pedro enseña que una vida transformada por Cristo se manifiesta ante todo en la forma en la que vivimos con otros. En el matrimonio vamos a aprender del versículo 1 al versículo 7 cómo el Evangelio santifica las relaciones entre la esposa y el esposo. Y en la comunidad vamos a aprender del versículo 8 al 12 cómo este mismo Evangelio nos llama a vivir con compasión, con humildad y también con mucha bendición, incluso ante el agravio. La fe verdadera no se mide solo por la emoción de venir el domingo, sino por la manera en la que la manera en la que respondemos al primer día de la semana. El Evangelio no nos aísla completamente del mundo, sino que nos forma para vivir en él como embajadores de Cristo, mostrando que hay una forma distinta de relacionarnos, una forma santa, humilde y sobre todo llena de gracia. El propósito de este pasaje y de este sermón es mostrar que el Evangelio transforma las relaciones humanas al santificar el corazón del creyente. Y Pedro nos llevará a mirar nuestras relaciones no como en un campo de batalla, sino como un escenario donde refleje la gracia de Dios. A través de este texto aprenderemos que la esposa piadosa
manifiesta el poder del Evangelio al vivir con respeto y pureza. Los esposos creyentes reflejan el amor de Cristo al tratar a sus esposas con honra y con comprensión. Y toda la iglesia está llamada a responder al mal con bien, a las ofensas con bendición, porque hemos sido llamados a heredar bendición. En resumen, Pedro nos enseñará que el Evangelio no solo cambia lo que creemos, sino la manera en la que vivimos y nos amamos. Así que hoy te invito a que te examines, nos examinemos a la luz de la palabra. Y examine y recuerda estas preguntas que te voy a hacer. ¿Está el Evangelio transformando tus relaciones o solo nada más tu conocimiento? ¿Está reflejando la gracia de Cristo en tu trato con los demás? En los primeros 6 versículos, Pedro mostrará cómo la gracia de Dios santifica a la esposa, como lo había mencionado, dándole un testimonio poderoso, incluso en medio de circunstancias difíciles. Y luego veremos cómo esa misma gracia va a moldear el corazón del esposo para que finalmente toda la comunidad de creyentes también seamos transformados. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, bajo tu presencia, rindiéndote ese honor, Señor, esa gloria, Señor, suplicándote que a través de este mensaje, Señor, tu Hijo amado Jesucristo sea exaltado, Señor. Que la obra de tu Hijo, Señor, no quede como algo, Señor, que sucedió en la historia, Señor, sino que sea recordado como esa acción que nos transformó, Padre. Te suplicamos, Señor, que nos lleves por pastos finos, Señor, que podamos salir transformados de tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñenme, por favor, a leer 1 de Pedro 3 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Busquen en sus Biblias 1 de Pedro 3, del 1 al 12. Y voy a empezar. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver sus días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Bien, mis hermanos, esta primera parte la he titulado La gracia santifica a la esposa. Y es notable encontrar esta parte del versículo 1 al versículo 6. El Evangelio transforma el corazón de la esposa creyente para que su conducta refleje la hermosura de Cristo y gane a otros para Él. El punto que Pedro
presenta en estos versículos es este. La esposa cristiana demuestra el poder transformador del Evangelio cuando vive con un espíritu sumiso, puro y respetuoso, confiando en Dios más que en las propias circunstancias de su vida. En otras palabras, su carácter habla más fuerte que sus propias palabras. Y Pedro no está imponiendo una carga, sino mostrando cómo la gracia cambia la actitud interior de una mujer redimida. De modo que si su vida misma se convierte en el testimonio del Evangelio. Pedro dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a su marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar su conducta casta. Pedro escribe a creyentes que estaban dispersos en todo el imperio romano, donde muchas mujeres se habían convertido al cristianismo. Ahora, mientras sus esposos eran incrédulos en esa sociedad, algunos de ellos todavía dando al culto imperial romano, inclusive tomando otras religiones paganas que en su momento había, en esta cultura una esposa debía siempre adoptar la religión del marido. Al creer en Cristo, estas mujeres estaban rompiendo esta norma social y eso provocaba en ellas una especie de abuso o inclusive también rechazo a través de la condición en la que estaban ellas. Entonces, Pedro no las llama tampoco a rebelarse ni a someterse de una forma ciega, sino de vivir su fe de manera visible, es decir, sin necesidad de argumentos y por medio de una conducta santa y respetuosa. Recordemos cómo el Evangelio cambia el corazón y santifica la manera en la que nos relacionamos. Aquí Pedro está aplicando esa verdad al matrimonio. La esposa del creyente, llena del Espíritu Santo, ya no vive controlada por el temor, el orgullo o el resentimiento, sino por una confianza profunda en Dios. Su relación con su esposo se convierte en un terreno donde el Evangelio se ve en acción, mostrando que la verdadera belleza no es la externa, sino el fruto de un corazón regenerado. Y vemos esta palabra en griego que es sujetas. Su significado es colocarse voluntariamente bajo autoridad con respeto y disposición, no por inferioridad, sino por orden y propósito divino. La palabra sujeta en griego, como se encuentra en el griego, en los antiguos escritos, pues es hipotazo. Y esto es uno de los tantos significados que también podemos encontrar. Esta sumisión es básicamente una expresión de fe, no de debilidad, como muchos pensaríamos. Y Pedro no está hablando de desobediencia ciega a algo injusto, sino de un espíritu de humildad y mansedumbre que refleje a Cristo mismo, quien se sometió al Padre por nuestra redención. En Efesios 2, del 5 al 8, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. No por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice también en el versículo 3 y 4 que su adorno no sea externo, sino que sea el yo interno de corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y en los versículos 3 y 4, esto es lo que está añadiendo Pedro. En el mundo romano, las mujeres buscaban mucho el reconocimiento mediante el lujo, las apariencias, las joyas, los peinados ostentosos. Y la historia nos cuenta que las mujeres romanas eran así, eran inclusive en su forma de peinar, a veces ya eran muy ridículas, pues al ostentar
adornos tan extremos. Y resulta que eran tan extremos porque después de terminar todo el proceso de belleza y todo el proceso de arreglo, pues muchas de ellas permanecían paradas y sin dormir con tal de que al día siguiente estuvieran presentables para la fiesta. Y todavía en nuestra actualidad sigue pasando lo mismo. Las mujeres a veces van por un retoque o algo y casi pasa mucho tiempo que nada les toque en el aire. Pero bueno, esta misma condición estaban sufriendo las mismas mujeres romanas. Y les traje más o menos una imagen para que ustedes eh, imaginaran cómo era una mujer romana en esos tiempos. Y Pedro muestra otro tipo de belleza, la que nace del corazón santificado por la gracia. Esa ostentosa exhibición externa ya se había condenado siglos atrás por el profeta Isaías. Y vamos a leer bien rápido qué dice Isaías, déjenme, del versículo 3, perdón, capítulo 3 del 16 al 26. Un segundo. Dice, además dijo el Señor, está hablando el profeta Isaías, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos en sus pies, entonces el Señor herirá con tiña los cráneos de las hijas de Sión, y el Señor desnudará sus frentes. En aquel día el Señor les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, los redencillas, cadenillas de los pies, cintas, los frascos de perfumes y amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes y velos. Y sucederá que en vez de perfumes aromáticos habrá podredumbre, en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, en vez de ropa fina, ceñidor de cilicio, cicatriz en vez de hermosura. Tus hombres caerán a espada y tus poderosos en batallas. Las puertas de la ciudad se lamentarán y estarán de luto, y ella, desolada, se sentará en tierra. Vemos que también Pedro utiliza estas dos palabras, tierno y sereno, y tiene algunos sinónimos, como por ejemplo tierno, manso, humilde y no violento, sereno, tranquilo, confiado y no ansioso. Es curioso ver cómo esta misma palabra manso aparece en Mateo 11:29, pero con otro significado. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Está hablando el Señor Jesús. Y hallarán descanso para sus almas. Ahora imagina una joya en bruto. A veces no comprendemos muy bien el proceso, por ejemplo, de un diamante. Cuando es extraído de una cueva, de alguna mina, pues no es bonito, es una simple piedra. Y a simple vista parece una piedra común y sin valor, pero a medida que el orfebre la somete al fuego, la corta, la pule hasta que brilla con ese esplendor, pues nos damos cuenta que es un diamante. Así es el proceso de gracia en la esposa creyente. El fuego de las circunstancias, incluso un matrimonio difícil, es el taller donde Dios pule su corazón para que la belleza de Cristo resplandezca. Y Pedro cita a Sara en el versículo 6 y dice, así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Lo cita en el versículo 6. Y Sara no fue la mujer perfecta que encontramos en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen que Sara mintió, se impacientó con el Señor, pero su fe siempre se perseveró en Dios, no en Abraham. Ella representa a toda mujer que confía en el Señor más que en el control de las propias circunstancias. Una mujer de 90 años que tiene un hijo, fruto
de la promesa del Señor. Esposa, tu testimonio en casa es una extensión de tu adoración. No necesitas perfección, sino perseverar en la fe. Cuando eliges responder con respeto en lugar de reclamo, con serenidad en lugar de ansiedad, estás predicando el evangelio en tu casa. Tu esposo puede resistir tus palabras, pero no puede ignorar el poder de un corazón transformado en Cristo. A los esposos y también a todos los que están solteros, este texto también te llama a valorar y fomentar el tipo de belleza espiritual. No busques la apariencia, sino el carácter que agrada a Dios. El Evangelio transforma la manera en la que valoramos a los demás. Nos enseña a ver lo que Dios ve. Jesús es el modelo supremo de esta sumisión confiada. Él se entregó al Padre, sufrió injusticia por todos nosotros y respondió también con mucha mansedumbre. Cada esposa piadosa que vive en fe y en obediencia está reflejando la gloria del Hijo que se sometió para traernos a nosotros salvación. Cristo no solo es el ejemplo, es la fuente de esa gracia transformadora. Sin Él la sumisión se vuelve simple opresión, la opresión que conocemos nosotros del mundo. Con Él se convierte en adoración. Hermana, si el Evangelio ha alcanzado tu corazón, permite que brille en vez de tu carácter. Tu belleza no está en lo que el espejo está reflejando, sino que en lo que Cristo está moldeando en tu vida. Confía en el Señor, incluso cuando tu esposo no responda como tú lo estás deseando, porque la gracia que santifica a ti, también a él lo puede salvar. Y Pedro no se detiene en la esposa. En el versículo 7 cambia completamente de dirección y dice: ustedes maridos igualmente, la misma gracia que santifica a la esposa, ahora santifica al esposo, enseñándole a honrar, comprender y amar como Cristo amó también a su iglesia. Y aquí pasamos al punto número 2, que es la gracia que santifica al esposo. El Evangelio transforma el corazón del esposo para que también viva con comprensión, con honor y también con ternura hacia su esposa, reflejando el amor de Cristo por su iglesia, como lo habíamos mencionado. Y el punto de Pedro en este versículo es muy claro y muy profundo. El esposo cristiano demuestra el poder del Evangelio cuando vive con su esposa con comprensión, cuando la honra y también cuando la cuida de forma espiritual. En palabras sencillas, un esposo transformado por Cristo no gobierna desde la autoridad, sino desde la gracia. Y Pedro enseña que el Evangelio no solo cambia el corazón de la esposa, sino también el corazón del esposo, quien debe reflejar el amor, la paciencia y el liderazgo redentor de Cristo en el hogar. Y vamos a leer lo que dice esta parte. Dice: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia, de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Pero fíjense cómo empieza con esta palabra: igualmente, conectando al esposo con la misma dinámica con la esposa. Podemos ver que no solo Pedro escribe 6 versículos para la esposa, y podríamos decir, bueno, nosotros los esposos nada más escribió un solo versículo y qué bueno, gracias Pedro. No, Pedro conecta esta palabra y dice igualmente. Todos esos versículos que escribí para la mujer también aplican para ti. Y aparte te agregamos uno más, que es el versículo 7. Y dice también que el Evangelio no da permiso a nosotros los hombres para ser pasivos ni para ser autoritarios,
sino que llama al esposo a amar con discernimiento y con mucha ternura y respeto profundo. Y aquí Pedro está aplicando esta misma verdad al esposo. En una cultura donde la mujer era vista como algo inferior y sin nada de derechos, Pedro rompe este molde. Pero no nada más en esa época, hermanos. Si nosotros recordamos, la mujer todavía no tenía ni voz ni voto, más o menos por ahí de los 50 todavía. Pedro estaba rompiendo este molde y estaba poniendo a la mujer en la misma posición que el hombre. Él llama al esposo cristiano a vivir contraculturalmente, tratándola no solo como sierva, sino como heredera de la gracia de la vida. En otras palabras, el Evangelio elimina la arrogancia masculina y establece una relación de respeto y dignidad. El esposo piadoso no se impone por fuerza, sino que lidera desde el amor. No busca ser servido, sino sirve tal como Cristo amó y sirvió a su iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios 5:25. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y Pedro, en los versículos que vamos a ver a continuación, da 3 mandatos al esposo. El primero, convivir de manera comprensiva. Esta palabra griega, que es vivir de manera comprensiva, tiene también el significado de según conocimiento. Es decir, es un llamado para nosotros los hombres a conocer a nuestras esposas, comprender su carácter, sus emociones, sus cargas y sus necesidades. No se trata solo de vivir bajo el mismo techo, sino de vivir con un entendimiento espiritual. El esposo que ama, según el Evangelio, estudia a su esposa más que cualquier cosa, hermanos, más que sus pasatiempos inclusive. El segundo mandato que Pedro nos dice es como un vaso más frágil. Y esto nos habla no de inferioridad, sino de cuidado y ternura. Es la fragilidad aquí se refiere como algo de valor, como cuando, por ejemplo, cuando sacamos esas copas finas que utilizamos para hacer un brindis el Año Nuevo, Navidad, cómo las tomamos casi así con las puntitas de los dedos para que no se rompan. Entonces esa misma fragilidad, ese mismo cuidado que tenemos por esas copas, también nosotros los hombres debemos de tratar a nuestras esposas. Un esposo que ama conforme a Cristo protege y no oprime, edifica y no humilla. En el mundo el poder es usado para dominar. Sin embargo, en el reino de Dios el poder es usado para servir. ¿Quieres sentir poder? Ven a la iglesia y sirve. No apliques ese poder como el mundo lo está aplicando para gobernar, para dominar. No, ese poder nosotros los hombres no lo necesitamos en casa. El otro mandato que manda Pedro es dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Y Pedro eleva nuevamente la dignidad de la mujer al máximo nivel. Y le dice coheredera. En Cristo no hay ninguna diferencia o valor o dignidad. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ambos somos partícipes del mismo favor divino. Tratarla con honor es reconocer su valor ante los ojos de Dios. Y Pedro concluye con una advertencia solemne. Esta es la advertencia. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto, hermanos, significa que Dios no escucha al hombre que maltrata a su esposa. La relación espiritual con el Señor está directamente ligada a la manera que el esposo trata a la esposa. Y el trato a la esposa revela la salud de la comunión que nosotros los hombres tenemos con Dios. Imagina un músico que intenta tocar un violín costoso, un violín que es de una marca
muy reconocida, pero pues este músico no cuida ese violín, sino que lo golpea, lo deja caer, no afina tampoco sus cuerdas. Entonces, cuando este músico intenta tocar, ¿cómo creen ustedes que el sonido es? Pues es áspero, desagradable. Aunque sea muy bueno, este músico no va a reflejar, no va a salir la música conforme al cuidado que le estamos teniendo a este violín. Así ocurre con nosotros, hermanos. Quieren armonía en su hogar, pero descuidamos. Queremos armonía en nuestro hogar, pero descuidamos ese instrumento precioso que Dios nos ha dado, que es nuestra esposa. Solo cuando el esposo trata con ternura y honra a su esposa, el hogar produce una melodía que agrada a Dios. Y Cristo es el modelo perfecto del esposo. Él conoce a su iglesia, la comprende, la limpia con la palabra, la cuida como a su propio cuerpo. Efesios 5, 28 al 29 dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Su amor no depende del mérito de la esposa, sino de su propia fidelidad. Cada esposo cristiano está llamado a reflejar esa misma gracia. El esposo, ahora voy con todos nosotros, hermanos, para que reflexiones en estas preguntas. ¿Vives con tu esposa con comprensión o con indiferencia? ¿La escuchas o simplemente la corriges? ¿La honras públicamente o la criticas en privado? Tu liderazgo no se mide por tu autoridad, sino por tu semejanza a Cristo. Tu esposa no necesita ser una mujer perfecta, no necesita perfección, sino un corazón pastoreado por el Evangelio. Y nosotros somos los encargados de pastorear ese corazón. Cada acto de comprensión, cada palabra amable, cada decisión tomada con amor, es una predicación silenciosa también del Evangelio dentro de nuestra casa. Este texto también enseña que la espiritualidad genuina se mide en las relaciones más cercanas. Y podemos tener una teología impecable, intachable, hermanos, pero si no tratamos con honra a las personas que amamos, nuestras oraciones, como dijo el pastor, no van a pasar del techo. Dios se toma en serio la manera en la que tratamos y tratamos a quien lleva en esta imagen, hermano. Cristo no solo nos enseña a cómo amar, Él nos capacita para hacerlo. El mismo Espíritu Santo que lo sostuvo en la cruz a él, al Señor Jesús, ahora también mora en cada uno de nosotros, dándonos poder para amar más allá de nuestras fuerzas naturales. El esposo que confía en el Evangelio aprende a liderar desde la gracia, porque sabe que ha sido amado cuando aún no lo merecíamos, hermanos. Así cada gesto de amor sacrificial hacia nuestras esposas se convierte en una miniatura del Evangelio, un retrato vivo del amor redentor de Cristo hacia su iglesia también. Esposo, el Evangelio no te llama a ser perfecto, sino a ser santificado por medio del mismo Evangelio. La gracia que te salvó también puede transformarte para amar con paciencia, liderar con humildad y servir con mucha ternura. Cuando la gracia santifica al esposo, el hogar se convierte en un altar donde Cristo es visto y adorado. Y Pedro ha mostrado cómo la gracia santifica tanto el corazón de la esposa, pero también cómo esta misma gracia santifica al esposo. Y ahora en los versículos 8 y 12 ampliará este enfoque
en esta misma gracia que gobierna todas las relaciones dentro de la comunidad de la fe. El Evangelio no solo transforma el matrimonio, sino toda la vida en comunión. Y vamos a pasar al punto número 3, que se titula La gracia, se repitió ahí. La gracia transforma a la comunidad. El punto que Pedro presenta aquí es este: la comunidad cristiana demuestra la realidad del Evangelio cuando sus miembros viven en unidad, en compasión y también con humildad, respondiendo al mal con el bien y a la ofensa con bendición. En el lenguaje contemporáneo, el Evangelio nos enseña a vivir diferente en un mundo que solo sabe devolver el mal por el mal. Hemos escuchado muchas veces el ojo por ojo y el diente por diente, o devuélvesela porque él te la hizo. Y aquí la iglesia es llamada a ser una comunidad del Evangelio donde la gracia gobierna las relaciones y el amor vence toda amargura. Dice en el versículo 8, en conclusión, sean todos un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Versículo 10. El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y Pedro comienza con la palabra finalmente, indicando que está cerrando una sección donde ha descrito cómo la gracia se manifiesta en todas las relaciones. Y primero lo vemos en el matrimonio, y ahora lo estamos viendo que también esta misma gracia se debe reflejar en la comunidad. Y aquí el tono cambia del hogar a la iglesia, del ámbito personal ahora al comunitario. En estos versículos, Pedro demuestra que esta santificación no se limita nada más en el matrimonio, sino que abarca toda la vida cristiana. El Evangelio crea una nueva humanidad, una familia redimida, donde se vive de manera contracultural, como lo hemos estado hablando. Mientras el mundo responde con venganza y orgullo, la comunidad responde con humildad, con compasión y bendición. Y Pedro no está dando simples consejos morales, sino está describiendo una vida sobrenatural que produce el Espíritu en quienes han sido regenerados a través de la gracia. Y Pedro menciona 5 actitudes que deben de caracterizar a todos los creyentes. Primero, dice, sean todos de un mismo sentir. Literalmente, él nos está diciendo que seamos armoniosos. No significa pensar igual a todos, sino tener el mismo corazón centrado en Cristo. La unidad no nace de la uniformidad, sino del amor por un mismo Señor y con un mismo propósito. En una iglesia madura, las diferencias no rompen la comunión porque es Cristo el punto de convergencia. El segundo mandato dice compasivos, es decir, tener sensibilidad hacia el dolor ajeno. En el cuerpo de Cristo, las heridas de uno solo se sienten en todos, y lo hemos experimentado todos nosotros. Una comunidad sin compasión es un cuerpo insensible. La compasión es el punto del Evangelio en la vida comunitaria. El punto número 2 es ser fraternales, es decir, amor de familia. Pedro nos recuerda que en Cristo no somos extraños, sino somos hermanos y hermanos. Pero ¿por qué nos llamamos hermanos y hermanas? ¿Ustedes se han preguntado por qué somos considerados hermanos y hermanas?
Pues es simple, porque todos tenemos la misma sangre de Cristo. Entonces, por eso es que somos considerados hermanos y hermanos a través de Cristo Jesús. La iglesia no es un simple club de afinidades, más bien es una familia redimida. El tercer punto es ser misericordiosos y de espíritu humilde. Y estas virtudes son inseparables. La humildad nos libra del orgullo que nos divide. La misericordia nos libra de la frialdad que juzga. En el mundo romano la humildad era visto como debilidad también. Pero Pedro, siguiendo el ejemplo de Cristo, la eleva de una manera, en una marca de grandeza espiritual. Y luego Pedro pasa del interior al comportamiento externo, como lo vamos a ver en el versículo 9. Y dice, no devolviendo el mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Aquí está el mismo corazón del Evangelio. Es responder con gracia cuando hemos sido heridos. El creyente no actúa según la carne, hermanos, sino según la cruz. Dando al mundo, donde el mundo dice, devuélvesela al Evangelio, dice, bendícelo. También somos llamados para heredar bendición. Y Pedro dice que fuimos llamados a heredar bendición, es decir, que fuimos salvados por gracia para ser también canales de gracia. Un día un hombre fue insultado públicamente por su vecino. Entonces, esta persona, en lugar de responderle de la misma manera que el vecino, él se apartó, se puso a orar y aparte le llevó comida al mismo vecino, hermanos, como una muestra de paz. Pues el vecino se sorprendió por la actitud, ¿verdad?, de esta persona y le pregunta, ¿por qué haces esto si yo te insulté? La respuesta de este hombre fue, porque Dios me trató con gracia cuando yo lo insulté con mi pecado. Esa es la diferencia entre una moral natural y una vida transformada por el Evangelio. La gracia nos hace hacer lo que el mundo no puede muchas veces comprender. Y Pedro cita Salmo 34 del 12 al 16, recordando que estas actitudes no son nada nuevas, sino parte del carácter del pueblo de Dios desde siempre. Los justos aman la vida porque la viven en comunión con Dios, guardan su lengua, buscan la paz, como dice este versículo, y confían en que los ojos del Señor estén con ellos, sobre ellos. En otras palabras, la vida buena o la buena vida no se mide solo por la comodidad, sino por la obediencia que tenemos. La bendición no se hereda por mérito, sino por cómo vivir conforme al carácter del Dios que nos bendice. Habla también de unidad, que significa que no podemos decir que amamos al Evangelio si despreciamos a nuestros hermanos. La verdadera unidad no se logra ganando discusiones, sino ganando corazones con humildad. Hablamos también de compasión. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que lloraste con alguien que ha sufrido? El amor cristiano no se demuestra solo con palabras, sino también se demuestra con presencia, con bendición. También lo marca aquí en este versículo. Y yo te pregunto, ¿cómo respondes cuando alguien te hiere, o te ignora, o te traiciona? El llamado es bendecir, porque así también fuiste tú bendecido a través de Cristo. Donde el mundo ve enemistad, la iglesia debe demostrar la belleza del perdón. El Evangelio no nos permite vivir resentidos porque nosotros fuimos perdonados también infinitamente. Una iglesia que vive en esa gracia es un testimonio viviente. Una iglesia que vive en gracia es un testimonio viviente cuando el mundo nos observa cómo nos amamos, servimos y perdonamos.
y ve el reflejo del Evangelio en nosotros. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Una iglesia dividida desmiente el Evangelio, hermanos. Una iglesia reconciliada anuncia el Evangelio sin palabras. Y Cristo es el modelo perfecto de esta vida comunitaria. Él bendijo a quienes lo maldijeron. Él perdonó a quienes lo crucificaron. Y buscó la paz cuando todos le dieron la espalda. Cada vez que perdonas, bendices o buscas la paz, estás participando en el carácter de Dios. Él es la fuente y el ejemplo de una vida comunitaria redimida. El Evangelio no solo cambia a las personas individualmente, sino crea un pueblo nuevo, una comunidad que vive bajo el reinado de la gracia. Ya casi terminamos. Hermanos, la gracia que santifica a la esposa y al esposo también santifica a la iglesia. El Evangelio no puede quedarse en el corazón, sino debe también verse en nuestras relaciones. Donde antes había rivalidad, ahora debe de haber perdón. Donde había orgullo, ahora debe de haber humildad. Donde había insultos, ahora debe de haber bendición. La comunidad del Evangelio es aquella donde la cruz se ve reflejada en la manera en la que nos tratamos o tratamos a los demás. Y Pedro cierra este pasaje recordándonos que Dios está atento a los justos, como lo vemos en el versículo 12. En otras palabras, así, vivir así no es en vano. La gracia que transforma nuestras relaciones no solo agrada a Dios, sino que le da también la gloria. Y ese es el propósito que tuvo Pedro en este pasaje, que el Evangelio transforme nuestras relaciones para que Cristo sea visible en cada una de ellas. Hermanos, hemos visto a lo largo de este pasaje que el Evangelio no es un simple mensaje para ser creído, sino una vida para ser, sino una vida para ser reflejada a través de Cristo. Y Pedro nos ha mostrado tres maneras en las que la gracia de Cristo transforma nuestras relaciones. En el hogar vimos cómo la gracia santifica al esposo, cómo santifica a la esposa, y también tenemos llamándolo también a un espíritu apacible y confiado en Dios. Pero también en el matrimonio, cómo la gracia enseña al esposo a vivir con compasión, ternura, honor hacia su esposa. Y en la comunidad, cómo la gracia moldea en nosotros una actitud de compasión también. Cada relación se convierte en un escenario donde el Evangelio se hace visible. Cristo es mostrado como suficiente y glorioso, digno de ser imitado. Tal vez hoy algunos piensen, hermano, mi matrimonio no está reflejando eso, o en mi hogar ya no hay esa paz que está usted mencionando, o tal vez alguien diga, ay, hermano, es que aquí en la iglesia me cuesta amar a algunos hermanos. Y quiero cerrar con esto, hermanos. El Señor nos dijo, sean todos de un mismo sentir, compasivos y fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Escuchando, Señor, cómo esa gracia puede transformar nuestras relaciones con nuestra esposa y también en comunidad, Señor. Padre, si alguno de nosotros aquí presentes no estamos reflejando ese amor, Señor, en nuestros hogares, si no estamos reflejando ese evangelio, Señor, con nuestras familias, si alguno de nosotros, los hombres, estamos utilizando ese poder como el mundo lo está utilizando y no como conforme a tu reino, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en sabiduría, nos redarguya, Señor. Pero sobre todo, Señor, si hay alguien que en este momento
no conoce de ti, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de ellos o de él o de ella, Señor. Padre, que la sangre preciosa que nos ha redimido a todos nosotros, Señor, también los pueda redimir también a ellos, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.